Buenas noches a todos. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de Romanos. Nos habíamos quedado en Romanos capítulo 5 y versículo 16. Vamos a dar lectura a Romanos 5 del 16 al versículo número 21. Vamos a, con la ayuda del Señor, procurar terminar el quinto capítulo de Romanos. Romanos 5, versículo 16 al 21, dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien. Vamos a entonces ver, comenzando con el versículo 16. Notábamos la semana pasada que de los versículos 15 a 19 Pablo va a dar 7 comparaciones entre Adán y el Señor Jesucristo. Mencionábamos que en 1 de Corintios 15 Adán es llamado el primer hombre y Cristo es llamado el postrer hombre. ¿Por qué? Porque hay cosas que distinguen a ambos de ellos, y vamos a ver las últimas 4, porque en el versículo 15 veíamos el primer contraste o la primera diferencia que encontramos entre Adán y el Señor. Solo para recordarlo, voy a leer el 15 para que podamos notar otra vez cuál fue la primera diferencia entre estos dos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y veíamos que sencillamente lo que Pablo está dándonos a entender es que un solo pecado de Adán resultó en la muerte a muchos, o sea, a toda persona. Eso lo veíamos en el versículo 12. Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que en el versículo 15, un pecado de Adán, cuando él comió de ese fruto, él quedó constituido pecador y su descendencia, no solamente sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, sino hasta nosotros hoy en el 2020, nosotros también hemos tenido que quedar expuestos ahora a la muerte. A la muerte, lo que divide la existencia del ser humano de esta vida a la eternidad. Todos tenemos que dar el paso para cruzar la columna de la muerte por causa del pecado de Adán. Entonces, el pecado de Adán, ¿qué es lo que trae? Trajo muerte a todos, a muchos.
Y recuerden que cuando en Romanos 5 habla de muchos, quizás para nosotros da la idea de que es a muchos, pero no todos. Pero no es esa la idea en el idioma en el que fue escrito la Biblia. Quizás en el español esa es la idea que nos da, pero la idea es que hay una gran abundancia. Y en este sentido, el versículo 12 lo hace muy claro, que la muerte pasó a todos los hombres, no a la mayoría, no a algunos, a absolutamente todo ser humano, obviamente excepto Jesucristo, quien nació, vivió, murió y sigue viviendo sin pecado. Entonces, si un pecado de Adán trajo muerte, ¿qué es lo que nos trae la gracia de Cristo? Si ve el contraste, el pecado de Adán, la gracia del Señor Jesucristo. Otro contraste, Adán, su pecado trae muerte, la gracia de Cristo trae la gracia y el don de Dios a muchos. Entonces ahí hay dos diferencias muy grandes, abismales, entre el primer hombre y el postrer hombre. El primer hombre nos trajo muerte. Cristo, el postrer hombre, nos trae la gracia. Adán nos trae por consecuencia la muerte a todos. Cristo nos ofrece la gracia y el don o el regalo de Dios a todos los pecadores. Vamos a ver entonces el versículo 16, donde vamos a encontrar la segunda comparación que hay entre Adán y el Señor Jesucristo. Dice el versículo: con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O pudiéramos leerlo de esta manera también, esa primera frase: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Y él va a explicarnos a qué es lo que se refiere. Él dice: el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esto es lo que nos trae Adán, obviamente. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y cuando leemos aquí acerca de juicio, no es tanto, aunque sí lo implica, no es tanto el juicio eterno, el Hades y el lago de fuego que está en vista, sino que más bien es Dios, la figura de un juez, y Él emite una sentencia. ¿Sí? Él como juez emite una sentencia donde Él ha establecido ya en Romanos 3:23 que todos estamos bajo pecado. Y también la sentencia que el pecado ha entrado al mundo por Adán y que todos vamos a morir porque todos somos pecadores. Ese es el juicio que Dios ha establecido como juez. Esa es la sentencia del juez. ¿No ve? Los jueces de la tierra, de cualquier país que sean, pudieran ser injustos, pudieran favorecer a alguien y desfavorecer a otra persona. Los jueces terrenales pueden dejarse sobornar para que eso afecte la manera en la que ellos sentencian a alguien, pero no con Dios. Nos dice Pablo en Romanos 2:2, ya lo vimos, que el juicio de Dios es según verdad. Es según verdad. ¿Le cree usted a Dios? Dios dice que todos somos pecadores. Dios dice que por causa del pecado heredado de Adán merecemos la muerte. Y Romanos 2:2 dice que el juicio de Dios es según verdad. Ojalá que no haya nadie aquí que no esté de acuerdo con el juez y la sentencia que él ha dado. La palabra condenación, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, también es la misma idea de Dios dando su sentencia
hacia usted y hacia mí, y la mala noticia es que no es favorable. Ha sido en nuestra contra. Dios como el juez ha dado su veredicto. No es nada bueno. Podemos ver en el versículo 18, otra vez va a mencionar la condenación, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vemos en Romanos 8:1, y esto es solamente para aquellos que somos creyentes en Cristo. Pablo va a decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces le pregunto, si usted es alguien que el juez ha girado una sentencia en contra suya y aún está culpable en sus pecados delante de él, lo que estamos viendo aquí en Romanos es: Dios nos enseña cómo podemos quedar justos delante de él. Pablo nos está enseñando qué es lo que podemos hacer como hombres y mujeres para que en vez de que Dios nos culpe y nos castigue por causa de nuestro pecado, podamos quedar justos delante de él. Y hemos estado viendo que es solamente por la persona del Señor Jesucristo. Entonces Pablo lo que está diciendo es que un solo pecado de Adán, ¿qué es lo que nos ha traído a nosotros? Número 1, juicio. Número 2, condenación. Habla de vino. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Vamos a ver esa palabra también cuando hable del Señor Jesucristo. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que aquí estamos viendo cómo es que Dios a través de Pablo va a comparar a Adán con el Señor Jesucristo en relación al origen de lo que estos dos hombres nos dan. ¿Qué se originó en Adán? El pecado, la muerte. ¿Qué ha originado el Señor Jesucristo? Bueno, Él nos va a dar la respuesta ahí al final del versículo 16. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si Adán, en él originó el pecado y la muerte, en el Señor Jesucristo, en él solamente se ha originado la justificación. Y la justificación hemos estado estudiando en Romanos. La justificación es cuando pecadores culpables ante Dios son declarados justos en base a la justicia de Cristo y de lo que Él hizo sobre esa cruz a nuestro favor hace 2000 años. ¿No ve? Nosotros vivimos en el disfrute de lo que ya sucedió. Nosotros miramos hacia atrás y lo que hizo Cristo nos da la justificación a nosotros. Porque no es por obras. Eso ya lo vimos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. El hombre religioso piensa que por su buen actuar, por su esfuerzo, por sus méritos, se va a ganar esta posición delante de Dios de ser justificado. Y no se puede. Y ya hemos establecido eso a través de lo que Pablo nos hace ver. Pero lo que estamos encontrando aquí es que como por fe en Cristo, Dios nos justifica a nosotros que hemos vivido después de la crucifixión. Pero vimos en el capítulo 4 de este libro que lo mismo fue para aquellos que vivieron antes de la crucifixión. Pablo utiliza esto para comprobar que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predicaron los apóstoles, es exactamente lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo comprueba? A través del ejemplo de Abraham y de David en el capítulo 4. Y quiero citar otra vez lo que veíamos de Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, él tuvo fe en Dios. Dios le prometió algo. Abraham creyó que Dios estaba diciendo la verdad. ¿Y qué hizo Dios? Le depositó justicia.
En otras palabras, lo que estamos viendo aquí en Romanos, lo justificó. Es lo mismo. Ellos veían hacia adelante, hacia la cruz. Nosotros miramos hacia atrás a la cruz. Pero no importa cuándo vivió el ser humano, lo que estamos viendo es que la obra de Cristo es central. La obra de Cristo es el enfoque de los tiempos y de las edades, para que todo ser humano, sea judío, sea gentil, pueda ser justificado mediante la justicia de Cristo al haber muerto por nosotros en aquel madero del Gólgota. Entonces, vemos en Romanos 5, versículo 16, el segundo contraste que hace Pablo entre Adán y el Señor. Adán nos trajo juicio y condenación. Jesucristo, Él nos trae justificación de nuestros pecados. Pero quiero que note otra cosa que Pablo contrasta en este versículo. Estamos en Romanos 5, 16 al 21. No solamente Pablo hace la comparación entre lo que nos trajo Adán y lo que nos trajo Cristo, que son muy diferentes el uno al otro. Uno nos trajo juicio y condenación, otro justificación. Pero sí notó que dice ahí la última frase al hablar de Cristo, que el don vino a causa de muchas transgresiones. Pero cuando habla de Adán, habla de un solo pecado. Cuando habla de Adán, habla de un solo pecado, cuando él comió de ese fruto del árbol. Pero al hablar de Jesucristo, el don que Él nos da, el don que se origina en Él, que es la justificación, vino a causa de muchas transgresiones. Muy diferente. Adán, por un solo pecado, nos trajo juicio y condenación. El Señor Jesucristo, no por un solo pecado, sino habían una multitud de transgresiones, de pecados. Él, aún así, nos pudo traer la justificación. ¿Qué significa transgresiones? Al ir estudiando Romanos, hemos estado tratando de averiguar las definiciones de estas palabras. Es muy importante, hermanos y hermanas, que podamos cimentarnos en el Evangelio. Usted dice, pero yo ya acepté a Cristo. Yo necesito conocer otras cosas. Y sí, y por eso es que estamos estudiando otros temas. Pero el cristiano necesita, tenga poco o tenga mucho en las cosas de Dios, necesita fundamentarse, cimentarse en el Evangelio. Hay mucha confusión allá afuera y mucho tiene que ver porque no ha habido un entendimiento del Evangelio en toda su claridad que tenemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el Evangelio de la actualidad, todo se basa en la sanidad. No se predica acerca del pecado y del juicio eterno. El Evangelio de hoy es, si eres sano o si has sido sanado de una enfermedad, eso ya implica que uno es salvo. Y la Biblia enseña que son dos cosas muy distintas. La sanidad tiene que ver con este cuerpo físico, pero la salvación tiene que ver con nuestra alma y el pecado que tiene nuestra alma. Dios sana, claro que sana, pero Dios lo que más quiere es salvar al ser humano de su pecado. En la actualidad el evangelio que abunda es el evangelio de la prosperidad. Usted cumpla con sus diezmos y eso le va a asegurar un lugar en el cielo. Usted dele dinero al pastor y a la iglesia y eso va a garantizar que usted tenga un lugar en el cielo. No, la Biblia nunca enseña eso. El evangelio de Cristo fue un evangelio gratuito. Fue un evangelio para toda persona. Porque si es por dinero el pobre, entonces no puede alcanzar salvación. No, este no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es para los ricos y los pobres.
Para los estudiados y para los analfabetas, eso no tiene nada que ver. Dios ha extendido el Evangelio a toda persona y ese es el Evangelio que estamos tratando de estudiar al considerar la carta a Romanos. Entonces, la palabra transgresiones. Es bueno notar, hermanos, cuando se repiten palabras en un capítulo o en un libro, y esta palabra transgresiones la vamos a encontrar en el versículo número 16, donde estamos. El don vino a causa de muchas transgresiones. Lo vamos a encontrar también en el 18. Como por la transgresión de uno vino la condenación. Y versículo 20. Dice ahí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y usted dice, David, ahí no dice transgresión. Y en el español, en la traducción que leemos, la Reina Valera, es cierto, no dice transgresión, dice pecado, pero esta es la misma palabra que Pablo está utilizando. Y transgresión significa sencillamente desviarse. Cuando nosotros pecamos contra Dios, Dios dice que es como desviarnos. ¿De qué? De su ley, de su santidad. Y eso es lo que la Biblia enseña en cuanto al pecado. Nos hace desviarnos de la santidad de Dios. Y no para ofendernos, sino para ayudarnos. Dios nos hace ver que nosotros somos como ovejas. No para ofendernos, repito, sino para que veamos cómo es nuestra condición. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El Señor Jesucristo en Lucas 15, Él habla de una parábola con 3 ejemplos. Él habla de un pastor que perdió una oveja. Él habla de una mujer que perdió una moneda. Y Él habla de un padre que perdió a un hijo que se fue a un lugar apartado para malgastar el dinero que le había dado. Pero la primera, Cristo habla de un pastor que teniendo 100 ovejas, se da cuenta que hay una que está perdida. Y en vez de decir, bueno, se perdió, que al cabo tengo 99, Él sale a buscar esa oveja hasta encontrarla. Y encontrándola se goza, la pone sobre sus hombros y regresa esa oveja a su redil. Usted y yo somos esa oveja. Bueno, no sé si usted será esa oveja. Porque Cristo dice que las otras 99 ovejas que no se perdieron representa a personas religiosas, a personas que se consideran justos. Y la oveja que estaba perdida representa a personas que sí se reconocen pecadores delante de Dios. No sé en cuál camino se ubicaría usted. Quizás usted va en esta senda limpia. Hemos mencionado ya, son personas que no aceptan que son pecadores. No, es que yo leo la Biblia, es que yo ayudo a los demás, yo oro, yo me encomiendo a Dios, yo ya no tomo, ya no me drogo, y son cosas muy buenas, pero sin la fe en el Señor Jesucristo, sin haberle aceptado como pecador, sin haber habido un momento cuando esa persona se arrepintió de sus pecados, todas esas son obras. Todo eso es religiosidad. Y Dios quiera que usted pueda, si no lo ha hecho, descubrir, yo soy esa oveja perdida. Yo no estoy bien, mi pecado es como una transgresión, me desvía de las cosas de Dios, me hace estar lejos de Él. Entonces, para repetirlo, versículo 16, Adán nos trajo condenación, juicio, Cristo nos trae justificación. Vamos a pasar al 17. ¿No ve? En cada una de nuestras reuniones, ya sea el miércoles o el viernes o el domingo, lo que estamos haciendo es estudiar distintas porciones versículo por versículo. Los viernes estamos viendo las oraciones de Cristo y estamos viendo versículo por versículo.
lo que nos dice el Señor acerca de sus oraciones. Los domingos en la mañana estamos viendo los milagros de Cristo. Y solo quiero enfatizar, y lo hemos estado haciendo desde que estuvimos en el sótano, empezamos con Romanos 1, y hemos estado estudiando la Biblia en distintas porciones, versículo por versículo. ¿Cuál es la importancia de eso? Que el predicador no acomoda la Biblia a su manera para poder entonces explicarla. Porque si yo busco un versículo por aquí y otro por allá, quizás sería más fácil confundir. Pero si estamos viendo la Biblia versículo por versículo, estamos permitiendo que la Escritura hable por sí misma. Y que la Biblia se interprete por sí sola, sin tener que depender en el discernimiento del que está exponiendo. Entonces, solo como un comentario, pero vamos al 17. Otra comparación entre Adán y Cristo. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de Adán? Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿No ve? En el versículo 16 ya se hizo la comparación en cuanto al juicio, en cuanto a la condenación que nos trajo el juez, que es Dios por causa de nuestro pecado. Pero eso ya no está en vista en el 16. El énfasis del 17 es la muerte y la vida también. Y entonces Pablo está diciendo que por la transgresión de uno, de Adán, uno solo reinó la muerte. Otra vez, ¿qué nos trajo Adán? Nos trajo pecado y nos trajo muerte. Ya lo cité hoy, lo vamos a volver a citar, el versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que un solo pecado de Adán al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué ha resultado para nosotros? Que la muerte reine sobre nosotros. ¿Qué significa cuando dice que la muerte reina sobre nosotros? Esta palabra reinar, como lo indica la misma palabra, nos gobierna, nos domina. Y esa es la sentencia y la consecuencia para todos, que es incambiable. Usted y yo no podemos cambiar el hecho de que hemos nacido de la familia de Adán y que hemos heredado su pecado, y por consecuencia, el castigo de la muerte, y entonces la muerte reina sobre nosotros. En el capítulo 6 vamos a ver que el pecado reina sobre la persona que no tiene a Cristo. Sin Cristo es imposible dominar al pecado. Cristo nos ayuda a tener victoria sobre el pecado, pero aquí encontramos que la muerte reina sobre todo ser humano. La muerte es como un tirano cruel, como un dictador, que nos hace pasar a todos por ese momento. Recuerde, la muerte no es una persona, no es un espíritu que anda con una vestimenta negra y con... ¿Ah? Una guadaña. Aguadaña, con la guadaña, ya me lo había dicho el hermano y me tuvo que recordar otra vez. Esa es una creencia de la gente, que él anda rondando, o ella rondando por las calles de Magdalena para ver a quién se lleva. No, la muerte es un ente que Dios ha establecido como consecuencia a nuestro pecado. Y la muerte, más allá de ser una persona, realmente la muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Nuestro espíritu, según Job, está en la mano de Dios, el que dio el hálito de vida. Él tiene nuestro hálito en su mano, y cuando, como si fuera, Él cierra el puño, se acabó. Mire, dice Salomón en Eclesiastés que armas no valen en esta guerra. Cuando Dios dice se acabó, es porque se acabó.
La muerte reina sobre usted y sobre mí. Aún en mi caso, quizás en su caso, que hemos aceptado a Cristo, por ser descendientes de Adán, aún así la muerte reina sobre nosotros. La gran diferencia es, como vamos a ver, la muerte ya no nos domina. Ya no estamos condenados para morir eternamente, sino que en Cristo hemos encontrado vida eterna. Entonces Adán, por su transgresión, la muerte ha reinado, ha gobernado, ha dominado la raza humana. Pero en Cristo, ¿cuál es la comparación? ¿Qué nos da Cristo? Mucho más. Recuerda esa frase que se repite en el capítulo 5. Una y otra vez Pablo utiliza esa frase, mucho más. ¿Por qué? Porque Adán nos trajo ruina. Adán nos trajo todo lo que tiene que ver con los efectos del pecado. Pablo dice mucho más, refiriéndose a Cristo. Todas esas cosas gloriosas y hermosas que Él nos ha traído. Mucho más reinarán, ya no en muerte, sino en vida, por uno solo, Jesucristo. Una sola persona resultó en que el pecado reinara sobre la humanidad. Ese es Adán. Una sola persona, un solo hombre, Jesucristo. A través de Él se nos permite reinar en vida. Vamos a ver en el último versículo de este capítulo que Pablo va a retomar esa idea. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. En Adán, entonces, la muerte reina sobre nosotros. En Cristo, la vida reina sobre nosotros. Le voy a leer 2 versículos que tienen que ver con esto. Usted, para que no pierda el pasaje, quédese ahí en Romanos 5, yo lo voy a leer aquí. Cristo le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, quien había muerto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo es la vida, Él es la resurrección. Y Él promete aquí que los que creemos en Él, los que confiamos en Él, Él garantiza que no vamos a morir eternamente. El lago de fuego tiene otro nombre, ahí lo encuentra en Apocalipsis, es llamado también la muerte segunda. No es porque personas van a morir físicamente en ese lugar y van a dejar de existir y por lo tanto van a dejar de sufrir. No. En este sentido es una muerte espiritual. Para Dios, los que se olvidan de Él, Dios se olvida de ellos. No hay salida del lago de fuego. Mire, le tengo la triste noticia que quizás le va a incomodar, pero lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Si usted muere y no aceptó a Cristo, todo el pueblo podría reunirse a orar por su alma. Y si esa persona no aceptó a Cristo, ninguna oración saca a alguien del Hades o del lago de fuego. Podríamos reunir todo el dinero del mundo y pagar para que la persona salga de cumplir su penitencia, y eso no va a resultar en nada. Esta es la solemnidad del Evangelio. Morir con Cristo es vida eterna. Morir sin Cristo es morir eternamente y para siempre. No solo es el dolor del fuego que no se apaga, no solo es el dolor de estar en un lugar oscuro para siempre, no solo es tener que estar apartado de todo ser humano para el resto de la existencia, pero el dolor, el sufrimiento más grande de aquellos que se pierdan es saber que Dios se ha olvidado de mí. Para Él estoy muerto y nunca podrá o querrá sacarme de este lugar. Por eso es que necesita aceptar a Cristo hoy. Por eso es que necesita humillarse delante de Dios, arrepentirse y aceptar la justificación o la salvación que Él
le ofrece. En Adán la muerte reinó sobre nosotros, en Cristo la vida reina sobre nosotros. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mucho más reinarán, dice Pablo, en vida, aquí en Romanos 5:17, por uno solo Jesucristo, los que reciben. Los que reciben. ¿No ves? Si alguien no lee con cuidado esta sección en la epístola de Pablo a los romanos, podría pensar que la salvación ya la tenemos todos. Pero no, aquí dice claramente que es los que reciben. Los que reciben. O sea, una cosa es que Dios diga que la justificación es ofrecida a todos. O sea, Él la ofrece a todos. Pero otra cosa es que hay aquellos que sí la reciben y hay otros que no la reciben. Entonces, aquí claramente nos enseña que el tema de la justificación, que Dios nos declare justos, es algo que tengo que recibir. Dios lo ofrece a todos, pero ahora le corresponde a usted y a mí recibirla. ¿Cómo? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes la reciben? Dice ahí en el versículo 17, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia. Esta palabra abundancia en el griego realmente es la palabra sobreabundancia. Lo vamos a encontrar otra vez en el 20. Para que, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Es la idea de la abundancia, de la sobreabundancia de Dios. Dios nos derrama grandemente su favor inmerecido. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, el don de la justicia que Dios quiere justificarnos. Entonces, en el versículo 17, la diferencia entre Adán y Cristo es que a través de Adán la muerte reinó sobre nosotros, en Cristo la vida reina sobre nosotros. Tenemos que seguir porque el tiempo ya se va. El versículo 18 vamos a encontrar la cuarta comparación que Pablo hace entre el primer hombre Adán y el postrer hombre Jesucristo. Dice primeramente, la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Eso ya lo vimos, que lo mencionó en el versículo número 16. ¿Cómo es que un solo pecado de Adán resulta en la condenación de todos? La transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero ahora va a ser el contraste con Cristo. Si por medio de la transgresión de Adán, ahora Pablo dice, yo les voy a hablar no de la transgresión de uno, les voy a hablar de la justicia de uno, de Cristo. Dios le puede justificar a usted y a mí, nos puede declarar justos aun cuando somos culpables delante de Él por nuestro pecado, en base a la justicia de Jesucristo. No es que Dios ha ignorado nuestro pecado. Dios es misericordioso, pero Él a la misma vez es justo. Entonces, Él no puede perdonar nuestro pecado solo porque es misericordioso. Porque entonces su justicia no es satisfecha. Él necesitaba que esos pecados fuesen pagados por una persona justa. Y eso solamente lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, ese versículo también nos hace ver que es en Cristo. Dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un justo tenía que pagar por injustos, para que injustos fuesen declarados justos. Quizás es
Como un trabalenguas eso. Lo voy a decir otra vez. Un justo tuvo que pagar por injustos para que los injustos fuesen declarados justos. Y no hay otra persona que se iguale a Cristo en su justicia como el Señor Jesucristo. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta justicia que Cristo nos imparte de Él mismo nos da vida. Si Adán nos trajo muerte, otra vez está enfatizando que en Cristo hemos encontrado vida. Entonces, llevamos 4 comparaciones entre Adán y Cristo. Vamos a ver la quinta. Dice el versículo 19: así como por la desobediencia de un hombre. Otra vez se está refiriendo a Adán. ¿Se acuerda que Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué hizo Adán? Comió del fruto, desobedeció. Dios se lo hizo saber muy claramente, se lo prohibió claramente, y Adán abiertamente se rebeló contra Dios por la desobediencia de un hombre. La palabra desobediencia, interesante, que significa no escuchar. Eso es lo que significa esta. Son 9 palabras que se manejan en el Nuevo Testamento para describir el pecado. Ya hemos visto hoy transgresión, es desviarse. Y estamos viendo que ahora esta palabra que él maneja en el versículo 19, desobediencia, es no escuchar. Es como cuando se nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que ellos taparon sus oídos porque no querían escuchar. Esa es la tendencia del ser humano, desobedecer, no querer escuchar lo que quiere decirle Dios. Entonces, por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, todos nosotros los seres humanos, ¿qué sucedió? Fuimos constituidos pecadores. Esa palabra constituido significa asignar, ¿sí? Por la desobediencia de un hombre, Adán, nosotros hemos sido asignados por Dios siendo pecadores. Pero ahora va a ser el contraste con el Señor Jesucristo, y Él va a hablar no acerca de su desobediencia, no, eso nunca podríamos encontrar en Cristo. Más bien Él va a hablar de su obediencia, así también por la obediencia de uno. Entonces estamos viendo la desobediencia de Adán, la obediencia de Cristo. ¿Y cómo es que un solo acto de desobediencia de Adán, de comer el fruto, nos hizo a nosotros pecadores? Y así un solo acto de obediencia de Cristo sobre la cruz permite que nosotros seamos constituidos justos. Quiero pensar por unos momentos en la perfecta obediencia de Cristo a su Padre. Y esto nos puede animar a nosotros que somos creyentes en Cristo para seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 50 acerca de Cristo, y versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Quiero que escuche esta palabra que dice Cristo. Cristo dice, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, de burlas, y de esputos o de salivazos. Qué increíble la obediencia de Cristo. Él dice, Jehová me abrió el oído. Dios le reveló a su Hijo que Él tenía que morir en la cruz, sufrir. ¿Y qué hizo Cristo? Él dice, yo no fui rebelde, ni me volví atrás, sino di mi cuerpo a los heridores. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:8 que Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Evangelio de Lucas es el que nos dice que Cristo, y también Isaías de paso, que Cristo puso su rostro como el pedernal. Aquí estamos en la tierra de la cantera.
Bueno, el pedernal es una roca sumamente resistente y dura. Y Cristo dice, así yo puse mi rostro como un pedernal. ¿A qué? ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Él fijó su mirada hacia el Gólgota porque Él quería obedecer a su Padre y sufrir por nuestros pecados. Hebreos 5:8 dice acerca de Cristo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense que el Señor Jesucristo, antes de que entrara en este mundo, nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 y versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nos detenemos por un momento y nos admiramos de esta obediencia de Cristo, que Él como un siervo se sujetó a su Padre, sabiendo que le iba a costar la peor muerte de todas, que era la muerte de la cruz. La obediencia de Cristo, dice Pablo, nos ha traído a nosotros, a los muchos, que seamos constituidos justos. Esa es la quinta y última comparación que hace Pablo entre Cristo y Adán. Y todo eso para concluir que en Adán hemos encontrado juicio, condenación, muerte y pecado. En Cristo hemos encontrado vida, justificación, gracia, don de Dios y tantas otras bendiciones que Él nos ha otorgado. Entonces Pablo llega al versículo 20, aquí en Romanos 5, y él va a decir, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se acuerdan que Pablo ya venía hablando acerca de la ley? Y al terminar de hacer estos comparativos entre Adán y Jesucristo, él va a otra vez mencionar el tema de la ley, porque él sabe que hay personas que van a leer esta carta que están confundidos y piensan que la justificación la pueden encontrar al obedecer la ley. Y él ya estableció eso. Lo voy a repetir rápidamente para los que no han podido estar aquí. En Romanos 1, los gentiles somos culpables. En Romanos 2, los judíos son culpables. En Romanos 3, la justificación es por fe sin las obras de la ley. En Romanos 4, él comprueba que la justificación es por fe y no por obras al usar el ejemplo de Abraham, de David, y luego vuelve a hablar acerca de Abraham. Y cuando él vuelve a retomar el tema de Abraham, él menciona que la justificación no puede ser por la circuncisión, porque él fue justificado antes de ser circuncidado, y también menciona que no puede hacer a través de la ley, porque la ley fue dada mucho tiempo después. Fue dada, ni Abraham estaba vivo cuando fue justificado. Moisés fue el que recibió la ley. Y ahora él llega al capítulo 5 y él está trayendo este tema a una conclusión, que el hombre es justificado sin las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted sabía que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto lo vimos en el capítulo 3 y versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí tenemos en el versículo 20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. No es que el pecado se originó al venir la ley, sino al venir la ley, dos cosas suceden. Ahora se puede mostrar que el hombre ha pecado. La ley es como un espejo. La ley nunca es como una escalera en la Biblia que nos lleva a Dios. La ley más bien es como un espejo que muestra todas mis fallas. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios ve que a veces David tiene cosas en su vida que son de más prioridad que él. Tache. No te harás imagen. Aquí está una que incomoda a muchos. Lo tienen en su Biblia, pero lo han quitado de su catecismo. Pero la Biblia, si usted lee una Biblia católica, ahí está. No te harás imagen.
de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios es celoso. Ese es uno de sus nombres. Él es celoso. Y así como en una pareja, a la esposa o al esposo no le gusta que su pareja esté mirando hacia otro lado, así es Dios. Él quiere que toda la oración, toda la adoración sea directamente a Él. En la Biblia no hay oraciones dirigidas a Judas Tadeo. En la Biblia no hay oraciones dirigidas a María. En la Biblia no hay oraciones dirigidas ni a Cristo ni al Espíritu Santo, aunque son Dios. Eso lo estamos viendo los viernes. La función del Padre es recibir nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero esto es, toda nuestra adoración y devoción es a Dios. No, usted dice, pero es Cristo el que tengo allí. Sí, pero dice, no te harás imagen. Cristo no necesita que nosotros tengamos una imagen de Él. Es que es No, dice Dios claramente, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y continúa Dios, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. La ley nos hace ver que somos pecadores. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Por medio de la ley es que entendemos que somos pecadores y que hemos fallado. Pero también en el sentido que cuando se introduce la ley y el pecado abunda, es por algo muy notorio en el ser humano. ¿No ve a un niño pequeño o también grande, verdad? Le decimos, no lo toques. Y como la curiosidad mató al gato, el niño que hace, va y lo toca. Pero hasta que no le dijimos que no lo tocara, ni en cuenta. Y así es Dios. Él ha dado su ley. No. El hombre en rebeldía comete el acto, comete el pecado. Aquí encontramos la rebeldía del hombre. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando el pecado abundó, esta es la gran noticia del Evangelio, sobreabundó la gracia. Este tiene que ser uno de mis versículos favoritos. Entre más grande el pecado de la humanidad, ¿qué dice Dios? Mi gracia es aún más grande. Este prefijo en griego, hiper, sobre, en español es sobreabundó, en el griego es hiperabundó, o supra, ¿sí? No sé si ha visto un letrero de una tienda que se llama hiper, no recuerdo el nombre bien, pero creo que es Soriana, ¿no? Que se llama, o quizás estoy confundido, pero la idea que están tratando de dar es que es inmensa la tienda. Bueno, esto es lo que tenemos aquí, la gracia de Dios, que abunda sin medida, es enorme, gigantesca. Entre más grande el pecado, más grande la gracia de Dios. Y vamos a concluir con el 21. Pablo dice, para que así como el pecado reinó para muerte. Ya hemos entrado en detalle en eso, así que no vamos a volver a mencionarlo, pero dice ahí, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? ¿Mediante qué? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. No mediante Abraham, no. Fue un buen hombre, pero no mediante él. David, David no, dice Pablo. La ley. No, Pablo dice tampoco la ley. El pecador, lo voy a decir otra vez para terminar, el pecador culpable delante de Dios necesitaba a un justo que pagara por él. La ley no pagó por usted, la iglesia no pagó por usted, María no pagó por usted, Judas Tadeo no pagó por usted, Cristo solamente pagó por usted. Él es el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. 2 Corintios 5:21, Cristo en la cruz, Él fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Dios nos ayude a poder valorar esta inmensa bendición que tenemos los que hemos creído en Cristo. Ser justificados, ser declarados justos. Y si usted aún no lo ha aceptado, la invitación está disponible. ¿Qué tiene que hacer? Solo crea. Fíjese para terminar el versículo 1 del capítulo 5 donde estamos. Justificados pues por la fe. Tenga fe en Cristo. Solo crea en Él. Y en el momento que usted crea que Cristo murió por sus pecados, Dios le declara justo y le da la justificación. Quizás debería de hacer esto antes de terminar, solo para repasarlo. 5 diferencias entre Adán y Cristo en los versículos 15 a 19. Versículo 15, la primera: un pecado de Adán trajo muerte a todos. La diferencia es que la gracia de Cristo, ¿qué nos trajo a nosotros? Gracia y don de Dios a muchos. La segunda comparación, versículo 16. Un pecado de Adán, ¿qué trajo? Juicio y condenación. Cristo, el don de Cristo, ¿qué trajo? Trajo justificación a pesar de muchas transgresiones. Versículo 17. La tercera comparación. Adán trajo que el pecado reinara sobre nosotros. Cristo, ¿qué nos trajo? Que la vida reinara. Versículo 18, la cuarta. La transgresión de Adán resultó en nuestra condenación. La justicia de Cristo resultó en nuestra justificación. Y la quinta que veíamos, la desobediencia de Adán trajo que nosotros fuésemos constituidos pecadores. La obediencia de Cristo resultó en que podamos ser constituidos justos. En Cristo está todo. Solo en Él. Crea en Él si no lo ha hecho. Y si ya hemos aceptado a Cristo, disfrutemos esta inmensa persona infinita, eterna que es Cristo y todas las bendiciones espirituales que encontramos en Él.